Primera carta a los Corintios, hermanos, en su capítulo 4. Primera de Corintios 4, vamos a estar leyendo desde los versículos 8 al 13. Espero que ya lo haya encontrado y podamos leer juntos entonces la palabra del Señor. Dice así: ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Hermano, tome asiento. El título del sermón del día de hoy, amados, es la realidad del cristiano. Quizás para los que no llevan un tiempo con nosotros, quizás será de utilidad explicar que lo que nosotros hacemos es una predicación expositiva, ¿cierto? Donde vamos analizando todo el consejo de Dios y vamos de forma consecutiva viendo los textos. La semana pasada estuvimos viendo el mismo capítulo 4 de la carta a los Corintios, pero en sus versículos precedentes, los anteriores, ¿cierto? En ese entonces, la semana pasada, el apóstol Pablo estaba hablando, particularmente haciendo una alusión al orgullo, como este orgullo, ¿cierto?, a nosotros nos destruye, como nos destruye a nosotros mismos y también destruye a la iglesia. El orgullo es el componente más riesgoso para la unidad de la iglesia. Una iglesia llena de orgullosos es una iglesia en sí dividida, ¿cierto? Una iglesia unida, ¿cierto?, se caracteriza por tener hermanos humildes. Por eso concluía, ¿cierto?, el apóstol Pablo haciendo una demostración fuerte, que es lo que hablamos la semana pasada. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces sigue escribiendo en esta carta a los Corintios y hoy día va a hablar de un tema muy, pero muy importante. Y por eso creo que hoy día también vamos a tomar mucha atención a las palabras de Dios. Sin duda, al leer el texto de manera superficial, es difícil de comprender lo que el apóstol Pablo quiere decir, ¿cierto? Pero para eso vamos a ver efectivamente lo que el apóstol está diciendo y cómo esto es alimento, es un mensaje necesario para nosotros. Para eso, hermanos, vamos a ir directamente entonces. Versículo 8 dice entonces la palabra del Señor: ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Como ya mencionamos, el apóstol Pablo había terminado los versículos precedentes de una manera bien dura, ¿no? Y nos retrocedemos al versículo 7. El apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Es una amonestación fuerte. ¿Quién te cree? ¿Quién te dijo a ti que tú eras diferente? ¿Quién te dijo a ti que tú eras superior? ¿Quién te dijo a ti que tú eras distinguido respecto de los demás? ¿Acaso no recibimos todas las cosas de Dios? ¿O hay algo que sea tuyo? ¿Por qué si entonces recibiste todo de Dios y nada es tuyo? ¿Por qué te glorías? ¿Por qué te enalteces? ¿Por qué te enorgulleces? ¿Cómo la hermana no entiende? ¿Cierto? Quizás todos hemos dicho eso, pero no algo correcto. Todo lo hemos recibido de Dios y por tanto todo es para la gloria de Dios. Esto debe hacernos ver como humildes. No hay nada en nosotros, todo de Dios.
Ahora, ¿por qué lo mencionamos, hermanos? Porque el apóstol Pablo justamente después de eso empieza a decir estas palabras. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, ya son reyes, ustedes reinan. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo, hermanos, es un claro sarcasmo. Muchas veces pensamos, ¿cierto?, que el humor o la ironía está de alguna manera alejada de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pero el apóstol Pablo se toma de estas herramientas literarias para amonestar. Aquí usa una ironía. De forma sarcástica le está diciendo a ellos, ustedes ya están saciados. Ustedes no necesitan nada. Ustedes están perfectos. Ya todos sabemos, ¿cierto?, en el contexto general, cómo eran los corintios. Una iglesia tremendamente carnal, tremendamente dividida, llena de orgullosos, ¿cierto? Ya sabemos que ellos tomaban partido con los sofistas, filósofos, para que se entienda, de la época, eran personas totalmente envanecidas, peleaban los unos con los otros, pero el apóstol Pablo le dice de manera irónica, ¿cierto? No, ustedes son la crema de la crema espiritualmente hablando. Ustedes no necesitan nada, ustedes están vacíos. Ustedes son los más exitosos. Ustedes tienen la iglesia perfecta. Ese es el mensaje de los corintios. Vale decir, hermanos, que este mensaje quizás es muy pertinente para la iglesia de hoy, particularmente donde el orgullo abunda, ¿cierto? Y donde todas las congregaciones tienen una incapacidad, casi podríamos decir, enfermiza de no poder ver sus propios errores. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros también cometemos errores. Aquí hay muchas cosas que nos falta por mejorar. Y tenemos que estar atentos a eso. Ahora bien, el apóstol Pablo, como habíamos dicho, de una manera sarcástica les dice, ustedes están saciados, ustedes son ricos. Y esta es la misma forma, no es que le está diciendo que ustedes tienen dinero, lo que le está haciendo su mensaje, o está diciendo su mensaje de carácter espiritual, ustedes se sienten ricos espiritualmente, tiene que ver con el mensaje o la advertencia que el Señor Jesucristo en Apocalipsis le da a la iglesia, ¿cierto?, de la Odisea, donde le dice, bueno, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que soy desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, hablando espiritualmente. Es una realidad. Esto es como una bofetada, ¿cierto?, al orgullo. Muchos cristianos, de manera particular, hermanos, se sienten tremendamente ricos espiritualmente. Yo me las sé todas. Yo espiritualmente soy superior a los demás. Yo me mantengo firme. Yo puedo hacerle frente a las tentaciones de mi propio corazón. Yo conozco mi corazón, ¿cierto? Yo no voy a caer. Mucha gente personalmente se siente rica, siendo que en el fondo son unos desventurados, pobres y están desnudos. ¿Quién es el que hace este orgullo, este engaño, ¿cierto? ¿Quién es el que produce este engaño? Nuestro propio corazón. Corazón engañoso, perverso más que todas las cosas. Nos hace ciegos, hermanos, a la realidad. Hoy día vamos a hablar de la realidad del cristiano. Y esto quizás es solamente una manera introductiva de acercarse al trasfondo de este texto. Sin lugar a dudas, hermanos, el problema que vemos en la generalidad de la iglesia de Corintios es un problema que también podemos nosotros ver a título personal. Muchas veces nosotros también pensamos que estamos saciados. Muchas veces también pensamos, no, yo ya estoy bien. He llegado a la cúspide del cristianismo. Si existieran los apóstoles hoy día, yo sería apóstol, ¿cierto? Porque ya tengo los 5 ministerios y todas las cosas. Siendo que en el fondo, hermanos, es un hermano tremendamente carnal. Y esa es la realidad de las cosas. Sucede, estamos en este tiempo, hermanos, donde lamentablemente, como habíamos dicho en sermones anteriores, el hedonismo del mundo se ha introducido a la iglesia. Está en los púlpitos, está en la dinámica del culto, está en todo. El apóstol Pablo, entonces, exhortando a los corintios, les dice, ustedes son reyes, ¿cierto? Ustedes ya son los reyes del reino. Nosotros sabemos que vivimos en el reino de Dios. Los corintios se creían en el rey. Pero el rey del reino de Dios es el Señor, no nosotros. Nosotros somos la plebe, ¿cierto? El vulgo del reino. Somos podríamos decir, los ciudadanos del reino, pensemos así.
pero el rey es el Señor. Los corintios se creían los reyes. Y esto yo, mientras pensaba en este sermón, sin lugar a dudas, vienen a la cabeza una serie de consignas que vemos en los ministerios actuales, sobre todo los ministerios de prosperidad, ¿cierto? Que no escuchó, ¿cierto?, de lo que se habló mucho, The Kingdom Now, el reino ahora, y donde derechamente no, ustedes son hijos del rey. Ustedes son hijos de los reyes. Ustedes no pueden tener necesidades. Ustedes no pueden tener problemas. Ustedes no pueden sufrir. A ustedes no les puede faltar nada. Nadie puede ir en contra de ustedes. Si el Señor está con ustedes, ¿cómo le van a pasar cosas malas si ustedes son hijos del rey? Proclame, decrete, ordene las cosas porque usted es hijo del rey. Eso, hermano, eso es una verdadera basura. Y el apóstol Pablo está burlándose de un pensamiento similar, o está diciéndole que de manera irónica, eso es una aberración. ¿Cómo se le ocurre pensar al Hijo de Dios que usted es rey? ¿Y rey de qué? No, porque la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes. Sí, hermanos, somos reyes y sacerdotes, pero de un reino espiritual. Somos reyes y sacerdotes para el Señor, y los reyes y sacerdotes se supone que estaban a servicio del Señor, ¿cierto? Ungidos por Dios y para el servicio de Dios. Es de alguna manera el reino de Dios representado en la tierra, y ahí somos reyes y sacerdotes para interceder, ¿cierto? Pero no somos reyes y sacerdotes para sentarnos en un trono. Pero esto no le gusta a la gente. Mucha gente anda, yo voy a ir a la iglesia, ¿cierto?, porque quiero escuchar palabras de bendición. Palabra de bendición. ¿Qué significa palabra de bendición? Palabra de bendición para el mundo significa que me digan palabras lindas, que exalten mi ego, que me digan que soy hermoso, que me digan que soy espiritual, que me digan esto, que me digan esto otro, y que yo salga de la iglesia casi como un marido después de escuchar, ¿cierto?, un speech motivacional de su esposa, y sale, ¿cierto?, así con el pecho. Así quieren que la gente salga. Pero eso, hermanos, significa o es alimentar el ego. Eso no es palabra de Dios. A mi esposa hoy día una persona cercana le compartía hoy día un corto de Daniel Javif. Yo creo que algunos lo conocen. Y para la gente esa persona es un cristiano, hermanos. Pero ese hombre es un coach motivacional. Ese hombre no predica la palabra de Dios. Derechamente, hace todo lo contrario. Confunde a los cristianos. Porque para nosotros, hermanos, las palabras de bendición no son tú eres lindo, tú eres mejor o tú eres el más grande. Eso es pintarle a los cristianos un mundo de mentiras. Está de moda ahora la película Barbie, ¿cierto? Es como eso. Un mundo de fantasías. Y lamentablemente el mundo quiere vivir en un mundo de fantasía. El mundo, y mucha gente se acerca a la iglesia para vivir un mundo de fantasía, para que le digan, ¿cierto? Tú eres hermoso, tú eres grande, nadie puede contra ti. Todo irá bien. Pierdan cuidado, sí. No van a pasar hambre, no van a tener sed, van a tener siempre trabajo. Y si no lo tienen es porque ustedes tienen falta de fe. Hermanos, las cosas no son así. Y eso, hermanos, es lamentable porque abunda la gran mayoría de la iglesia. Ustedes ven la mega iglesia, ¿cierto? La secta de Lakewood, donde pastorea, si es que podemos ir pastorear, Joel Osteen, Estados Unidos. Una iglesia con miles de miembros. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice, ¿cierto?, que detrás de los falsos profetas se amontonarán. Y será mercadería de ellos. Y eso es lo que sucede en la gran mayoría de los púlpitos. O en la gran mayoría de la iglesia, de prosperidad sobre todo. La gente es un cliente. Las iglesias se manejan como empresas y las personas son clientes. Tenemos que hacer sentir bien a la gente. Que usted venga y de alguna manera quiera comprar, ¿cierto? Es triste, hermanos, porque nosotros, como ministros de Dios, que administramos la palabra de Dios, no podemos caer en eso. Y el apóstol Pablo no va a caer en eso. El apóstol Pablo está amonestando a los corintios justamente contra eso. Él está diciendo, ojalá ustedes reinasen, ojalá fuese así, de manera irónica. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos en el mismo bienestar supuesto, ilusorio, en el cual ustedes piensan que están. De manera quizás, por otras palabras,
Es como si el apóstol Pablo les dijera, ustedes no tienen necesidad de nada. Ustedes son ricos y ustedes son reyes. Pero ojalá que realmente ustedes realmente fueran así. ¿Para qué? Para yo compartir tanto bienestar con ustedes. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué sigue diciendo? Pero, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es una manera brusca, ¿cierto?, de decirles, ustedes realmente piensan que eso es cristianismo, pero están totalmente equivocados. Porque según pienso, dice el apóstol, a nosotros, particularmente él hablando en representación de los apóstoles, pero por extensión sabemos que esto también es una extensión a la iglesia de Cristo. Nosotros hemos sido puestos como últimos, postreros, como sentenciados a muerte, dice el apóstol Pablo. Hemos sido hechos espectáculos hacia el mundo y hacia los ángeles y hacia los hombres. El apóstol Pablo habla con conocimiento de causa. El apóstol Pablo ya había recibido unas cuantas palizas, unos buenos azotes, ¿cierto?, por el evangelio. Había pasado hambre, sed. El sufrimiento de la carrera del apóstol Pablo, y no solamente del apóstol Pablo, sino que de todos los apóstoles, era una constante. Hermano, derechamente, ¿cómo murieron los apóstoles? Todos murieron de viejitos, acostados, ¿cierto?, en sus mansiones. Esa no es la versión oficial, ¿cierto? No, hermanos, los apóstoles murieron asesinados de maneras crueles, terribles, crucificados, atravesados por espadas, decapitados, desollados vivos. Los apóstoles, y no solamente los apóstoles, millones de hermanos nuestros, profesantes de la fe en Cristo, han muerto de maneras terribles por la fe. Esa es la realidad de las cosas. El apóstol Pablo se describe como sentenciado a muerte. Y hermanos, si esa es la realidad del cristiano, usted no puede pensar en venir a la iglesia para que le digan palabras bonitas de desextación y que esto va a ser hermoso. Si usted quiere seguir a Cristo, hermano, tiene que estar dispuesto a morir. Esa es la realidad de las cosas. El cristianismo de hoy día es un cristianismo de mantequilla, de mentira. Un cristianismo de mundo Barbie. Ese es el que se vende en las iglesias. Usted no necesita palabras de usted va a ser mejor, o sea, nadie podrá contra usted, usted es bonito. Usted no necesita venir al culto a sentir emociones y a llorar, ¿cierto? Usted necesita venir a la iglesia para conocer cada día más al Señor y de su palabra. Usted necesita venir a la iglesia para alimentarse del Evangelio. Usted necesita cada día venir a meditar en el sufrimiento de Cristo. Usted necesita venir a la iglesia para conocer cada día más su corazón a la luz de la Escritura, para conocer su propia maldad y arrepentirse día a día. Usted necesita venir a la iglesia para entender que esta vida, hermanos, que vivimos es una vida de extranjeros, de advenedizos, y que nosotros no vamos a vivir para siempre aquí, y que esto realmente, hermanos, es el único pedazo de infierno que tenemos. Para el creyente, el mundo es el pedazo de infierno que tendremos, hermanos. Si usted está muy feliz en el mundo, está muy gozoso, se quiere quedar por muchos años acá, hermano, pienso que tiene los ojos puestos en el lugar donde le corresponde. Porque sus ojos deberían estar puestos en el cielo, en lo eterno. Esa es la realidad de las cosas. El apóstol Pablo, entonces, nos deja muy claro que ellos han sido puestos, hermanos, como espectáculo a los hombres, al mundo y a los ángeles. Utiliza la palabra griega teatrón, que de ahí, ¿cierto?, se desprende la palabra teatro y es como el lugar donde todos ponen la atención. Y sin lugar a dudas, hermanos, los cristianos que han muerto durante toda la historia, en muchas ocasiones han ocupado este lugar. Se estima que cerca de 50.000 hermanos murieron en el Coliseo Romano. Y no es que murieron, hermanos, porque les dio un ataque al corazón ahí cuando estaban viendo algún espectáculo. Ellos eran el espectáculo.
eran comidos por bestias, con sus familias. Yo pienso que, yo le invito a que trate de imaginar. Usted es un ciudadano del siglo II, vive por ahí en algún lugar de Roma, del Imperio Romano, conoce al Señor, tiene la fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, ¿cierto? Y empieza a seguir a la fe. De repente unos soldados romanos, ¿cierto?, llegan a su puerta porque unos vecinos lo acusaron y lo llevan presos, a usted, a sus familias, a sus hijos. Lo encarcelan por unos días y un día de fiesta entonces lo llevan a un estadio lleno de personas, lo meten en el medio de la arena, a usted, a sus hijos, y sueltan unos cuantos leones, unas fieras. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se sentiría? ¿Está preparado? La verdad que nosotros en este mundo, en este país, en este tiempo, ni siquiera podemos imaginarlo, hermano. Pero cuánto menos lo podrá imaginar aquel que va a la iglesia para decir, es que yo quiero que me digan que soy lindo, es que yo quiero que me digan que soy hermoso, es que yo quiero que todo me va a ir bien. No, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo a los corintios, ustedes están tremendamente equivocados de lo que piensan que es la iglesia. Porque ustedes piensan que están llenos, ustedes piensan que están ricos, ustedes piensan que están en la mejor situación, ustedes se piensan espirituales, ustedes piensan que reinan, pero la verdad es que ustedes no entienden nada de lo que es ser verdaderamente cristiano. Porque según yo pienso, a nosotros, los cristianos en general, hermanos, se los ha puesto por últimos en el mundo. Somos despreciados los verdaderos cristianos. Somos perseguidos. Y sigue diciendo en el versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo. Pero ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros son fuertes. Vosotros son honorables, mas nosotros somos despreciados. Fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es una comparación continua entre lo que es lo ilusorio de lo que piensa la iglesia, particularmente la de Corintios, y lo que es el verdadero cristianismo. Es una comparación. Él dice, nosotros somos insensatos por amor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona insensata, una persona necia, una persona tonta. Y sin duda, él no tiene miedo en decirse, nosotros somos tontos por amor a Dios. Y yo espero que cada uno de ustedes se sienta tonto, necio, por Cristo. Porque el tonto, ¿cierto? El imprudente es aquel que no mide las consecuencias de. Que va, ¿cierto? Y viene una ametralladora por ahí y yo voy de frente y eso es una persona imprudente. Y los cristianos deberían ser imprudentes para con Cristo. Estar dispuestos a morir, aunque sea loco. Volviendo al Coliseo romano en los primeros siglos, ellos decían, no me interesa morir por tener a Cristo. Incluso aunque a ustedes les llegue a sonar absurdo, muchos de los que morían en el Coliseo iban como voluntarios. ¿Sabían eso? Iban como voluntarios a sufrir torturas, porque no solamente los mataban animales, hermano. Los asaban vivos, los desmembraban. Hermanos, era una cosa terrible. Los quebraban. Hay unos testimonios impresionantes. Y muchas de esas personas, hermanos, se iban voluntariamente. Eran totalmente imprudentes. Imprudentes en Cristo. Así debería ser la iglesia, porque la iglesia valiente es una iglesia imprudente en Cristo, en el sentido de que no le importa lo que te vaya a pasar en pos de la gloria de Cristo. Pero el contraste para con los corintios es que le dice, pero ustedes son prudentes. Nosotros morimos por Cristo, pero ustedes no van a evangelizar porque tienen frío. Calcula muy bien lo que les puede pasar, ¿cierto? Hoy día no me voy a levantar porque pienso yo, para ir al culto, pienso hoy día de que está muy helado para mí, me podría hacer mal. Es una manera muy prudente de pensar, ¿cierto? Pero eso no es cristianismo. Eso es Corintio. Eso es pensar como Corintio. Hoy día no me voy a levantar porque está lloviendo y la verdad que me puedo mojar, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, nosotros somos imprudentes, insensatos. Y gloria a Dios por aquel insensato, que no le interesa nada, sino que va en pos de la gloria de Cristo, pase lo que pase, incluso si le cuesta la muerte.
El apóstol Pablo dice, nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. ¿A qué apunta esto? Nosotros, hermanos, todo cristiano debe sentirse débil. El mundo te dice que tú eres fuerte, que tú eres grande, que tú eres campeón, que tú eres el mejor. Pero el cristiano dice no. No sirvo para nada, la verdad, en el sentido de que yo por mí voy directo a la maldad. Mi corazón es perverso, si fuera por mí yo me perdería. Yo no iría al Señor si no fuera porque Él hace una obra en mí, porque la verdad que por mí yo me arrastraría como un cerdo en el lodo en el pecado, así lo haría, feliz. Yo por mis méritos no puedo hacer nada, eso es ser débil. El apóstol Pablo ya había anteriormente, como hemos leído, le había dicho, ¿hay algo que ustedes no hayan recibido? ¿Hay algo de lo que ustedes tengan que jactarse? Ustedes son débiles, los cristianos somos débiles. Los cristianos no hacemos nada sin el Señor. Necesitamos del Señor continuamente. Si es que el Señor ha puesto medios de gracia, todos, es justamente porque necesitamos del Señor día a día. Para abrir nuestros ojos en la mañana necesitamos del Señor. Echarnos un bocado, ¿cierto?, de comida, necesitamos del Señor. Para caminar necesitamos del Señor. Para todo necesitamos del Señor y dependemos de Él. Pero Él les dice a los corintios, pero ustedes son fuertes. Si ustedes son capaces. ¿Es usted capaz de hacer algo? No, hermano. Si no es por el Señor, usted no es capaz de hacer nada. Ni siquiera levantarse de su cama. Es el Señor, como dice, ¿cierto?, en el libro de los Hechos. El que da aliento de vida a todos. A toda la tierra y a usted, a cada uno de los que vive, a nosotros. Somos nosotros débiles. Necesitamos, dependemos del Señor. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Y dice, ustedes son honorables, mas nosotros somos despreciados. Los corintios, ¿cierto?, que eran tremendamente vanidosos, andaban buscando nombres, ¿cierto? Querían ser de renombre, querían estatus, querían ser bien vistos. Es lo que busca el mundo, ¿no? Yo me asocio con esto porque yo quiero tener estatus. Yo uso esta marca de ropa porque quiero tener estatus. Quiero tener esta marca de lo que sea porque quiero estatus. Vanidad. Ustedes quieren estatus, dice el apóstol Pablo a los corintios. Ustedes quieren ser honorables. Quieren ser educados y portarse bien para con el mundo. Quieren ser respetados por el mundo. Pero nosotros, dice, haciendo una diferencia sustancial entre ustedes y nosotros, en otras palabras, carnales, no sé si convertidos, y verdaderos cristianos, nosotros somos despreciados. Porque el verdadero cristiano es despreciado, hermano. Si usted no es aborrecido por ser cristiano, por personas que están a su alrededor, preocúpese, hermano. Nosotros, hermanos, somos despreciados por el mundo. ¿Acaso, hermanos, el ser despreciado, el ser lo más mínimo, el ser lo más débil, no es algo que el mundo desprecie? Sin lugar a dudas. El mundo lo que hace es tratar de exaltar tu ego, ¿cierto? De decirte vamos. Y eso es lo que se ha metido en las iglesias, lamentablemente. Es un cáncer, porque trastorna el mensaje evangélico. El mundo te dice tú eres lo mejor. La escritura te dice nosotros no somos nada y no valemos nada. Derechamente, muchas veces, hermanos, nosotros pasamos momentos de tremenda debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque ponemos los ojos justamente en nosotros. Ay, es que me falta esto. Ay, es que me gustaría esto. Ay, que anhelo esto. ¿Por qué no se me dan las cosas así? Etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, ¿eso es sabiduría del mundo o sabiduría de Dios? Si lo vemos a la luz de la Escritura, es sabiduría del mundo. Dios te dice, nosotros somos así. Hermanos, si nosotros no merecemos nada. Usted sí merecemos algo. Castigo. Justicia de Dios. Ira de Dios. Eso merece usted. Pero por el contrario, lo que recibe es misericordia de Dios día a día. Amor de Dios. Perdón de Dios. Paciencia de Dios. Eso recibimos. El ser lo más débil, el ser lo más pequeño, hermanos, es anticultural. De hecho, hay un pasaje en Mateo 18 donde el Señor habla de quién es el más grande en el reino de los cielos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, ¿cierto?, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este pasaje se ha visto de muchas maneras, como que de alguna manera apunta a la inocencia. Y hermanos, la verdad es que si fuera por eso, estaríamos todos jodidos, porque la verdad es que nadie es inocente. Lo que sucede, hermanos, es que en el contexto en el cual suceden estas cosas, por más que los niños hoy día sean muy vistos, sean muy mirados por la gran mayoría de la sociedad, en esos tiempos ser un niño era ser un perro más. Los niños no valían nada. En ese tiempo los niños eran escoria de la sociedad. Derechamente ser niño era un problema, tú tenías que tratar de llegar a ser adulto. Por eso el Señor dice, el que se humilla, el que se rebaja como este niño, es el más grande. El que se hace de menos valor. Esa es la filosofía, podríamos decir, la sabiduría de Dios. Dios te dice, mientras más pequeño, mientras más sin valor suena mal esta palabra, pero mientras de menor valor te percibas o te entiendas, ¿cierto? Mayor eres. Mientras más pequeño seas, mayor eres para Dios. Pero esto es algo que va en contra de lo que este mundo profesa y quiere y busca. Y sobre todo va en contra de lo que nuestro corazón quiere. Porque a nadie le gusta que le digan que eres poco. A nosotros no nos gusta eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué conlleva el ser poco, el ser nada, el ser menospreciado, el ser despreciado? ¿Qué conlleva? ¿Qué consecuencias puede traer? El apóstol Pablo lo empieza a decir así, versículo 11. Hasta ahora padecemos hambre, padecemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. El apóstol Pablo es como si estuvieran haciendo una representación muy gráfica de la verdadera realidad de los verdaderos creyentes. Y es una realidad. Dice hasta ahora, como diciendo, hasta este mismo momento hay muchos que pasan hambre. Y quizás alguien podría decir, bueno, eso fue en el primer siglo cuando esta carta se escribió. Hermanos, hoy día, estamos a 28, 29 de junio, 27 de agosto, perdón, ando clarito en la fecha, hasta hoy día, 27 de agosto del 2023, estamos en el 2023, ¿cierto? Sí. Hasta el 27 de agosto del 2023, hoy día, hay hermanos pasando hambre. Hasta ahora hay hermanos pasando hambre en el mundo. Y no son 2 ni 3, son millones. Hasta ahora hay hermanos que tienen sed. Hasta ahora hay hermanos en este mismo momento que están desnudos. Y no son hombres que estén pasando hambre porque sean flojos, porque no quieran trabajar. Eso hay en estas sociedades occidentales como las de ahora. Pero hay lugares, hermanos, donde hermanos pasan hambre, sed y están desnudos porque están encarcelados. Los campos de concentración que vemos en los videos de YouTube o vemos en algún documental que pensamos que son cosas del pasado, hermanos, hoy día existen. En muchos lugares del mundo hay millones de hermanos pasando necesidad. Hermanos que están encarcelados por la fe. Hoy día, sí, hoy día. Mientras la iglesia occidental está diciendo que tú eres el rey y que no podéis pasar hambre ni podéis pasar frío, hoy día en este mismo globo, en esta misma esfera, hay hermanos que están sufriendo por el evangelio. Tenemos que meditar muy bien lo que profesamos. Porque nosotros no estamos jugando en un vaso de agua, reclamando por tonteras, mientras verdaderos cristianos están sufriendo por el evangelio. Ellos, hermanos, ellos son grandes ante el ojo de Dios. Usted que no se quiere levantar un día domingo porque pasó mala noche y no durmió. Usted es un carnal. Esa es la verdad de las cosas. Piense muy bien en quién quiere ser. ¿Quiere vivir un cristianismo de verdad o quiere vivir un cristianismo de Barbie? Este no es un sermón que yo creo que le agrada mucho al mundo, ¿cierto? Derechamente, puede que usted esté enojado conmigo. Y bueno, y si está enojado conmigo, gloria a Dios, porque al final significa que esto le está de alguna manera afectando. Pero no soy yo, hermano, es lo que dice el apóstol Pablo, si es lo que está diciendo él.
Tenemos que mirar la Escritura y mirarnos a un espejo. ¿Por qué? Porque el hecho de entender que nosotros andemos preocupados de pequeñeces, hermanos, de vanidades, de cosas del mundo, a la luz de lo que hermanos en el mundo están viviendo de manera correcta ante los ojos de Dios, debería darme vergüenza. Debería darme vergüenza, hermano. Llegar tarde aquí me debería dar vergüenza. Así, a ese nivel. Porque hermanos están, hermanos, siendo torturados, matan a sus familias, los cercenan, los matan a machetazos, les sacan un brazo, una pierna, los decapitan, hermanos, por profesar la fe. Los tienen encerrados. En Corea hace poco salió una noticia, ¿cierto? Que pillaron una Biblia en una casa y condenaron a un niño de por vida que tenía 4 años, nuestros hijos, a estar encarcelados porque su papá tenía una Biblia guardada. Y hermano, y usted no se quiere levantar un día domingo porque hace frío. Esas cosas, hermanos, avergüenzan. Y yo espero, hermanos, que no solamente quede esta situación en nuestra mente mientras estamos ahora, sino que meditemos en la semana. Para que nosotros empecemos a meditar lo que realmente es ser cristiano. Y dejemos de jugar a ser niños que profesan la fe. Las iglesias del mundo están llenas de cabros chicos que van a las iglesias. El Señor creó hombres y mujeres valientes. Déjese de andar con excusas. Porque si queremos hablar de excusas, hermanos, hay hermanos que realmente tienen excusas. Lo que usted tiene, hermanos, se llama carnalidad y punto. Se llama ego, se llama orgullo. El apóstol Pablo dice que son muchos abofeteados y no tienen morada fija porque hoy día muchos hermanos huyen también. Son golpeados. Los cristianos, hermanos, sigue diciendo el apóstol Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos por lo demás. Padecemos persecución y la soportamos. El apóstol Pablo hace quizás referencia a él, que él no solamente vivía el evangelio, sino que para no ser carga a los demás trabajaba. Y hermanos, sin lugar a dudas es difícil trabajar y trabajar para la obra y trabajar secularmente. Es una realidad, cansa. Pero él dice que él lo está haciendo. Y muchos hermanos más lo hacen. Los cristianos son maldecidos. Muchos. Somos maldecidos. Y tenemos que ver cómo pagamos. Porque no podemos pagar la maldición con maldición. A nosotros nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución, pero la soportamos. Esto es ser cristiano de verdad. Todos padecemos persecución de diferente manera. Desde el familiar o el amigo que se burla de nosotros, ¿cierto? Hasta derechamente gente que en este contexto de una sociedad occidental como la que vivimos hoy día es muy raro, pero personas que nos desprecian o de alguna manera nos apartan. Hoy día nosotros aquí vivimos en las nubes del cristianismo. Y quizás, hermanos, eso que para nosotros que oramos y decimos, Señor, mantenga la paz y la oportunidad de predicar el evangelio libremente, quizás hasta un daño, hermano. Porque pienso, hermanos, que hermanos que realmente viven en dificultades, en situaciones hostiles, viven un cristianismo mucho más gozoso y mucho más ferviente que el nuestro. Porque realmente entienden que dependen de Dios. Nosotros acá no, pues, hermano. Nuestro sentido de nuestro estado de ánimo depende del dinero que tengamos en el bolsillo. Nuestra seguridad y nuestras sensaciones de seguridad dependen de lo que veamos en el refrigerador. Es una vergüenza, hermano. Sin duda, uno cuando se acerca a estos textos es como para esconderse. Pero es la realidad. Es dura tu palabra, Señor, ¿cierto? ¿Pero a dónde iremos? Dice el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos, pues, hermano? Si el Señor nomás tiene palabra de vida eterna. Y esa palabra, muchas veces nos carcome, nos confronta profundamente. Pero hay vida en ellas. El apóstol Pablo termina diciendo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser como la escoria del mundo y desecho de todo. Nos difaman, ¿cierto? Difamar significa desfigurar, corromper, tergiversar nuestras palabras. Hermanos,
Es por eso que mucha gente tiene idea muy errónea de lo que es el cristianismo, ¿no? Hoy yo pensaba que lo evangélico, punto suspensivo. Y es una realidad, porque lamentablemente las iglesias se infiltran un montón de cosas y personas con tergiversando el mensaje y hacen ver a la gente que el cristianismo es algo que no es. Es ahí que mucha gente se acerca a la iglesia y dice, uy, no era lo que yo pensaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vemos en YouTube evangélicos locos y aparece una serie de videos, ¿cierto? Una serie de manifestaciones y una serie de cuestiones que empiezan a darse en la iglesia, que es una tergiversación, podríamos decir, de la realidad. Pero esto no es algo nuevo. En los primeros siglos, volviendo a los tres primeros siglos de las 10 grandes persecuciones, hermanos, de los cristianos se decían muchas cosas. Se nos decían incestuosos, ¿saben? A los cristianos se les decían incestuosos porque los esposos se decían hermanos. Oh, estos que son cochinos se casan con sus hermanos. No, pues hermano. Se les decía caníbales porque comíamos del cuerpo de Cristo. Había una tergiversación y derechamente por eso también había persecución. Una de las grandes persecuciones se dio justamente por esto. Porque se les decía a los cristianos que eran unos hombres así, pero enfermos de la cabeza. ¿Por qué? Porque eran caníbales, había que aniquilarlos. Siempre se ha difamado el cristianismo. Y lo triste es que lamentablemente herramientas de difamación del cristianismo vienen en su gran mayoría de dentro de la iglesia. O de los que profesan, entre comillas, la fe. Independiente de eso, hermanos, hay una realidad que no podemos negar. Los cristianismos somos la escoria del mundo. Quizás este mensaje, decirle, en vez de decirle que usted es el campeón y el rey del mundo, ¿cierto? Y hijo del rey, y todas esas cosas que pueden decir en algún lugar, no le fascina, porque el Señor le dice que usted es la escoria del mundo. Vea usted si lo quiere tomar o no, pero esa es la realidad. Los cristianos somos la escoria del mundo. El mundo nos odia. El mundo desprecia este mensaje. O sea, si usted le pregunta a alguien del mundo que quiere estar sentado aquí y escuchar estas palabras que son duras, ¿no? ¿Quién querría escuchar esto? Nadie. Porque el mundo profesa y quiere algo que nosotros no queremos. Pero ¿sabe qué? Yo feliz, hermano, de ser escoria del mundo. Feliz, hermano. Porque tengo algo que el mundo no tiene. Tengo, hermanos, algo que el mundo no puede acceder. Tengo a Cristo. Y Cristo, hermanos, vale más que ser la peor escoria del mundo. Tener a Cristo vale ser pisoteado por el mundo. Tener a Cristo vale pasar hambre, tener a Cristo vale pasar sed, tener a Cristo vale estar encarcelado. Cristo mayor que ser perseguido. Cristo vale más que mi esposa y mis hijos. Cristo vale más que todo, incluso que mi propia vida. Y si un cristiano no entiende eso, hermanos, no sé qué tipo de cristianismo está profesando. Y no sé si llamarle cristianismo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, hermanos, es llamado a gozarse y alegrarse en el galardón de la salvación. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios grande en los cielos. Y esta vida es pasajera. Usted se puede morir mañana, pasado, ahora. Usted puede irse de aquí enojado, incluso de aquí de la iglesia. Puede tomar el auto, si es que anda en auto. O la micro, si anda en micro. Puede salir indignado de este lugar. ¿Cierto? Y puede morirse, hermanos. Porque puede venir un camión, alguien le dio un infarto, un aneurisma, el chofer se quedó dormido y no pisó el freno, y a usted lo hizo carne molida y fue. Porque su vida no está comprada ni asegurada. Cada uno de nosotros se puede morir en cualquier momento. Yo me puedo morir ahora. No me morí, pero me puedo morir más rato. Todos nos podemos morir. Y usted no tiene su vida asegurada. Si es tan absurdo, hermanos, comprar un seguro de vida, o sea, compra un seguro de vida para su familia, pero usted si compra un seguro de vida no va a asegurar su vida. ¿Usted piensa que pagando 6.990 al año, al mes, va a asegurarse vivir? No, hermano. Eso es para que le den plata a alguien que usted quiere que le den plata cuando usted se muera. Porque el hecho de que se va a morir va a ser así. Y se va a morir. El otro día estábamos viendo clásicos del cine con mi hija. Estábamos viendo Corazón Valiente.
Espero que todos hayan hayan visto esa película, un peliculón. Hay tiempo para todo, ojo. No significa que todo el día esté orando. Hay tiempo también para que vea una película con su familia. Pero William Wallace, que ya todos, yo creo que todos conocen a William Wallace, aparte de su famoso grito libertad, él decía constantemente una realidad, una frase que me llamó mucho la atención. Y espero que también que cada vez que usted vea una película, aunque sea secular, relacione estas cosas con verdades cristianas. Él decía, todos vamos a morir. La diferencia es cómo y cuándo. Y efectivamente, todos vamos a morir. William Wallace murió de una manera terrible, ¿no? Nadie quisiera morir como William Wallace. Es muy probable que usted no muera como William Wallace. Y espero que no, porque tiene que ser valiente. Pero el punto es que todos vamos a morir, hermanos. Por tanto, siendo objetivos, usted no puede estar amarrado a esta vida. No puede pensar en esta vida como si fuera el único tesoro que tiene. No puede afanarse por buscar el bienestar de esta vida. Ese no puede ser el propósito de su vida, hermano. Usted como cristiano, si usted abraza la fe, usted tiene un propósito mucho más grande que los placeres pasajeros de esta vida. Usted tiene la promesa del reino eterno en los cielos, en la compañía eterna con Dios. Es ahí donde nuestros ojos deben estar puestos, en la eternidad. Cuando nosotros ponemos los ojos en la eternidad, las circunstancias del mundo empiezan a importar cada vez menos. Los hermanos que morían en el Coliseo de maneras terribles, hermanos, y los hermanos que mueren hasta el día de hoy, son porque ellos son ciudadanos del reino celestial y entienden que viven aquí como pasajeros, como extranjeros. Yo siempre le hago esta alegoría, ¿cierto? Explicación a la gente en las veces que tengo la oportunidad de predicar y hablar de esto. Es tan absurdo que nosotros nos esforcemos por construir, ganar aquí en este mundo, como decir, voy a ir a Puerto Montt por una semana y ir esa semana a Puerto Montt y empezar a construir una casa. ¿Quién iría a Puerto Montt por una semana a construirse una casa si sabe que va a volver y nunca más va a ir a Puerto Montt? Es absurdo, ¿no? Bueno, así de absurdo es que los cristianos que saben que van a vivir en la morada eterna con el Señor en los cielos, se esfuercen por hacer y vivir para este mundo. Porque usted es extranjero. Ponga los ojos en el cielo, hermanos, porque ahí está nuestro galardón. Ahí está el gozo. Ahí está nuestra felicidad eterna. Ahí está nuestro consuelo. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está el Señor. Piensa, hermanos, que nosotros veremos cara a cara al Señor. Ahí sí viviremos con el Rey y podríamos decir nos reinaremos ahí. Porque ahí va a ser un reino celestial, sin pecado, sin mancha, sin maldad. Ahí dejaremos de luchar con nuestro pecado, hermanos. Ahí dejaremos los sufrimientos. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Apocalipsis, un segundo en el cielo enjugará toda lágrima que podamos tener acá. Las lágrimas que podamos pasar aquí, hermanos, no importan. Si ponemos los ojos en el cielo, lo demás ya nada importa. Quiero terminar con un pasaje en la segunda carta a los Corintios que dice así. 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayemos. Antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ponga los ojos en las cosas eternas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos dar gracias por su palabra. Señor, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros somos llamados y podemos meditar, Señor, en nuestra propia fe, en los frutos de nuestra fe, en pensar en dónde está nuestro corazón, Señor. Ayúdenos a poner nuestro corazón, Señor, en el lugar que corresponde. A mirar, Señor,
la vida desde la perspectiva correcta, a poner nuestros ojos en el cielo, en la eterna comunión y convivencia, Señor, con ustedes en el reino celestial. Ayúdanos a morir a las filosofías de este mundo. Ayúdanos a morir a nuestro propio orgullo, a nuestro propio y engañoso corazón. Ayúdanos, Señor, a resistir las tentaciones de diferentes lugares de donde vienen. Ayúdanos a vivir para su gloria, bendito Señor. Alabamos, Señor, y glorificamos su nombre solamente por medio de los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos.